Comenzamos esta celebración del segundo domingo después de Pentecostés en el nombre de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, fortaleza de aquellos que en ti esperan, sé con nosotros y escucha nuestras oraciones. Y puesto que en la debilidad de nuestra naturaleza mortal no podemos hacer nada bueno sin ti, concédenos la ayuda de tu gracia, a fin de que, obedeciendo tus mandamientos, podamos agradarte en pensamiento y obra, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: «Sígueme». Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Es palabra de Dios. El Evangelio de este domingo nos trae el llamado de Mateo, tras el cual vemos lo que subyace en el enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. Hay un choque de dos visiones, de dos formas de relacionarse con el prójimo, la santidad y la misericordia. La mirada desde la santidad tiene sus raíces en el Código de Santidad, surgido tras el exilio de Babilonia, allá por el siglo VI a.C. Su núcleo lo encontramos en las palabras del Levítico: «Sean ustedes santos, pues yo, el Señor su Dios, soy santo». La cosa era imitar a Dios, y como Dios era santo, el pueblo de Israel también debía serlo. Pero este concepto implica separación. Por eso se entendía que para ser santo había que separarse de todo tipo de contaminación. Y así surgen las distinciones entre puro e impuro, sagrado y profano, judío y gentil, justo y pecador. Sin duda la experiencia del exilio fue muy dura, 50 años de sufrimientos, lejos de la patria y del templo, viviendo en tierra extraña y siendo objeto de burla de sus enemigos. Por eso el pueblo llega a la conclusión de que hay que ser fieles al Señor, no sea que les cayera otro castigo por el estilo. Además, siendo un grupo minoritario, veían el peligro de ser absorbidos por sus vecinos más poderosos. Tanto la fidelidad a Dios como la supervivencia grupal hacían necesario reforzar el código de la santidad. En los tiempos del Señor, los distintos grupos vivieron este código de santidad de distinta manera. Los esenios tenían la convicción de que no se podía vivir y practicar dentro de la ciudad. Por eso dejaron Jerusalén y se establecieron en el desierto, cerca del Mar Muerto. Llevaron una vida comunitaria de gran disciplina y tenían muy claro que la santidad requería una total separación de la sociedad impura. Se percibían a sí mismos como los hijos de la luz, mientras que a los romanos y a la mayor parte del pueblo judío como a los hijos de las tinieblas, y esperaban el día en que Dios destruiría a los romanos en una batalla final apocalíptica. Pero no sobrevivieron más allá del siglo I. Los fariseos, que en los evangelios aparecen como los oponentes de Jesús y son tildados de hipócritas, en realidad eran sinceros observantes de la ley y temerosos de Dios. Eran radicales en el cumplimiento de la ley y, a diferencia de los esenios, no abandonaron la ciudad y viviendo con el pueblo para que éste se convirtiera también en un reino sacerdotal puro. Su influencia y poder eran morales. Su mayor sanción era la condena social y religiosa, aplicada a los que ellos consideraban pecadores, a los que llamaban gentiles. Contra estos sentían un fuerte rechazo y no compartían nada con ellos, mucho menos la mesa. Los celotas,
Practicaban a su modo el código de la santidad en su lucha contra el impuro invasor romano. Eran radicales con el primer mandamiento: no tendrás ningún otro señor fuera de Dios. Solo Dios era señor, no el emperador. Se negaban a pagar impuestos a Roma y animaban al pueblo a hacer lo mismo. En el año 74 después de Cristo, sitiados en Masada, prefirieron quitarse la vida antes que entregarse al enemigo. Finalmente estaban los que eran llamados pecadores y publicanos, rechazados por los grupos anteriores. Los fariseos consideraban pecadores a todos los que no observaban la ley y la religiosidad en torno al templo, pues retrasaban la manifestación de Dios para implantar una sociedad nueva. Manifestación que nunca se produjo, y finalmente esta visión de la santidad llevó al pueblo a la guerra contra los romanos a fines de los 60, que concluyó con grandes sufrimientos, la destrucción del templo y la de Jerusalén. Por su parte, Jesús, que convivió con esa realidad, siguió por otro camino. Mientras el judaísmo del siglo I se centró en la santidad, él optó por la misericordia como punto de partida en su ministerio, especialmente con los más frágiles y vulnerables. Esto lo va a llevar a tener una postura opuesta a los fariseos, que aunque sabían y aceptaban que Dios era amor, se centraban en la santidad personal. Jesús enfatizó la misericordia y compasión de Dios, como el padre del hijo pródigo que tenía compasión, el samaritano que actuó movido por ella, o en la parábola del publicano y el fariseo, que el primero apeló a la misericordia de Dios. Aquí vemos otra imagen, la del Dios de amor, de misericordia, el Padre a quien se le conmueven las entrañas a ver al Hijo que vuelve a casa. El énfasis en la santidad como separación alejó a los fariseos de la compasión y el amor de sus semejantes. Y esto nos recuerda que un principio mal entendido nos puede alejar de Dios. Es mejor ser menos santo y más misericordioso, aunque en verdad la santidad es separarse del pecado y de los deseos egoístas y reflejar el amor y la misericordia de Dios en la comunidad. Amén. El próximo domingo tendremos celebración en la Resurrección de Rivera a las 10 de la mañana y en Nuestro Salvador de Montevideo a las 10:30. El martes continuamos con nuestros estudios bíblicos por Zoom a las 18 horas y concluimos con la lectura de la carta a los Efesios. Asimismo, el martes tendremos la venta económica, el viernes cocinaremos para la vianda solidaria y el sábado la distribuiremos. Pueden seguir nuestras actividades por la página de Facebook. Reciban la bendición del Todopoderoso Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.